Una de las grandes sorpresas anunciadas por Dead by Daylight fue la creación de un capítulo original con la ayuda de la propia comunidad. Esto fue posible, gracias a un sistema de votaciones llamado el Grimorio, en el que los jugadores pudieron elegir desde la temática, el diseño del asesino, su poder, el superviviente, y las respectivas habilidades de ambos, skins y mucho más. Todo esto dio como resultado, el actual capítulo, que ya se encuentra disponible para jugar. Sin embargo, aunque ya podemos disfrutar de todo su contenido, este capítulo esconde algunos datos curiosos bastante interesantes, que probablemente no conocías, por lo que en este video, lo exploraremos a detalle, y por eso te invito a que me acompañes a ver 7 datos curiosos del capítulo Corre del Pecado, por lo que sin nada más que agregar, vamos para allá. Aunque originalmente, lo visualizábamos como un serafín corrupto, la verdad es que la sentencia, comparte muchas similitudes con la representación de los ángeles bíblicos. Para empezar, no tiene un género definido, y presenta una apariencia bastante andrógina. En su cabeza, podemos encontrar una especie de corona, y además, cuenta con 4 alas, elementos que reflejan claramente su lado celestial. Sin embargo, su diseño también está acompañado de detalles bastante perturbadores y terroríficos. Por ejemplo, su arma es un báculo completamente infestado de ojos, aunque estos no son los únicos que podemos observar. En la parte inferior, su anatomía está compuesta por una especie de carnosidades, cubiertas también por numerosos ojos, además de 4 patas similares a las de una araña o un cangrejo. Esto cumple, de cierta manera, con uno de los deseos de la comunidad, de tener un asesino con estas características, siendo la sentencia, lo más cercano que hemos tenido a ese concepto. Pero hay un detalle todavía más inquietante, en estas extremidades, podemos encontrar rostros incrustados, que parecen estar sufriendo en completa agonía. Esto podría reflejar que la sentencia, no elimina por completo a sus víctimas, sino que se apodera de ellas, al absorber sus almas, y convertirlas en parte de su propio ser. Esto también podría explicar por qué posee una cantidad tan exagerada de ojos. Estos elementos lo hace ver muy imponente y aterrador, que sin duda, consigue representar muy bien ese concepto de horror bíblico. En el actual Mori de la sentencia, podemos observar que el superviviente es levantado con el poder celestial del asesino, revelando después su verdadera forma, un ojo encarnado que lo observa fijamente. En ese momento, luces salen del cuerpo y ojos de la víctima, hasta carbonizarlo y pulverizarlo contra el suelo. Pero originalmente, la comunidad había votado por un Mori que se veía diferente, en el cual, el superviviente no iba a ser carbonizado, sino partido a la mitad, elevando bastante la violencia de esta cinemática. Sin embargo, por posibles problemas de censura en algunas regiones, los desarrolladores decidieron cambiarlo. Una lástima, porque habría sido uno de los Moris más sádicos del juego. Además, cuando el superviviente observa la verdadera forma de la sentencia, recuerda bastante a Pennywise y sus fuegos fatuos, ya que la víctima queda en trance antes de morir. Incluso, también se puede notar que el modelo utilizado del superviviente carbonizado recuerda al Mori de Jason, cuando incinera al superviviente con gasolina, demostrando que los modelos fueron reciclados. Otros datos rápidos que se pueden notar si prestas atención, es que la sentencia, es el tercer asesino cuyo Mori, anula la música predeterminada, colocando la suya propia. Esto también puede verse en el Mori del embaucador, con el atuendo de Mina, y de Jason. Adicionalmente, es el primer personaje original capaz de realizar mini Moris, algo que anteriormente era exclusivo de algunos asesinos con licencia. La sentencia, es el segundo asesino, capaz de saltarse la mecánica de los ganchos, siendo Pyramid Head el primero, ya que este, también puede hacerlo, si el superviviente se encuentra con el estado de tormento aplicado, pudiendo enviarlo a las jaulas de expiación. Pero en este caso, al aplicar herejía, y derribar al superviviente, puede enviarlo al exilio, un plano donde debe sobrevivir a las luces divinas que caen del cielo, usando un colgante del buscador, para recoger almas exiliadas, hasta un máximo de 10. Podemos interpretar este lugar como un plano, que la entidad le proporcionó a la sentencia, ya que forma parte de ella, para extraer las almas de quienes no sean salvados a tiempo, mientras también se alimenta de su dolor y sufrimiento.
El exilio no parece especialmente terrorífico, porque es como un enorme templo en ruinas, bajo un cielo celestial, y con una estatua del asesino en el centro, demostrando que puede controlar el lugar, aunque no esté físicamente allí. Los supervivientes que escapan, tampoco regresan con las almas ni con el colgante, dando a entender que todo es una prueba. Para salvar a un exiliado, deben ir hacia una de las estatuas seleccionadas de la sentencia en el mapa, e infligirse daño en la mano, y finalmente es liberado. Y si no consiguen escapar, y mueren en este lugar, no se quedarían aquí eternamente, ya que podríamos pensar que la entidad volvería a llevarlos a la niebla para continuar el ciclo, mientras hace creer a la sentencia, que las almas le permiten aumentar su poder. Aunque detectar acciones tóxicas como los debugs, o hacer los gestos de señalar, podría provocar falsos positivos en las betas anteriores, finalmente esta mecánica se implementó, y se quedó como algo exclusivo de la sentencia. Si un superviviente repite estas acciones frente a ella, puede recibir inmediatamente herejía, pero el verdadero peligro está al final de la partida. Si lo haces en su campo de visión, a menos de 10 metros en las puertas de salida, estas pueden bloquearse, permitiendo que el asesino te derribe, y te envíe al exilio. Y como el resto del equipo probablemente ya escapó, en muchas ocasiones ni siquiera podrás ser salvado, o directamente te hará el mori. Es un añadido con consecuencias reales, para quienes se pasen de listos con el asesino. Además, podemos interpretar que la sentencia considera herejes a los supervivientes, independientemente de la acción que realicen. Ya que, si decide colgarlos en los ganchos, los levanta sin tocarlos directamente, de forma similar a Sadako, probablemente, porque los miraría como seres impuros y desagradables. Un detalle bastante curioso, teniendo en cuenta su naturaleza celestial. Esta es una que todos se saben, y es que Aurora es la primera superviviente femenina con apariencia de edad avanzada, al igual que Willow Bebek. Aunque Aestri-Yasar sigue siendo la más antigua por su naturaleza élfica. Si revisamos sus conceptos originales, había varias posibilidades, pudiendo ser una joven con pelo azul, un joven pelirrojo, o un anciano superviviente de raza negra. Pero su aspecto joven no fue desechado totalmente, siendo que existe una skin llamada Independiente, que conserva la apariencia de la Aurora de siempre, pero su pelo es azul, siendo una pequeña referencia de uno de sus primeros conceptos. También tuvo 3 ventajas alternativas, antes de las definitivas, que son, estrellas fugaces, que otorgaba y compartía elusivo con los demás supervivientes. Lo que siembras, que acumulaba fichas para aumentar la duración del aturdimiento del asesino. Y Abound, que otorgaba celeridad para ahuyentar cuervos. Esta última, seguramente, hubiera dado mucho de qué hablar, ya que habría permitido esconderse durante más tiempo, haciendo las partidas más largas al buscar al último superviviente. Tal vez por este motivo, fue cambiada totalmente. Quizás algún día, estas habilidades sean reutilizadas para otro personaje. Para esta curiosidad, daremos un poco de contexto, y resumen de sus respectivas historias. Empezando en que la Tierra Primus, fue mencionada por primera vez en los textos de los tomos del Observador, ya que él, también pertenece a ella, y era un mundo tecnológicamente muy avanzado, pero también dominado por la soberbia y la supremacía. Esto llamó la atención de los celestiales, quienes enviaron a la sentencia, una entidad divina que destruyó su tecnología, e inició una purga de fuego. Los supervivientes formaron entonces una secta llamada los árbitros, adorando ciegamente a la sentencia, y realizando sacrificios y actos de dolor para ser perdonados, aunque el asesino terminaba exterminándolos igualmente. Durante esta masacre, Aurora creó una facción opositora, guiándose por las estrellas y utilizando un telereceptor para predecir los ataques. Así nació Stellanaris, que posteriormente acogió a sus antiguos enemigos, y formó a los Auroranos. Pero la paz terminó, cuando la sentencia regresó, y Aurora decidió sacrificarse para proteger a su pueblo, por lo que el asesino la envió al exilio. Su grito provocó la llegada de la entidad y su niebla. La sentencia sintió terror, e intentó escapar, pero fue consumida por la niebla, y capturada. Los que quedaron atrás, ahora sin Aurora ni la sentencia, terminaron formando un nuevo culto, esta vez adorando a la sombra oscura. Es una de las historias más trágicas, debido a que Aurora intentó reconstruir su sociedad mediante la paz, pero finalmente todos terminaron cayendo en otro culto, y siendo consumidos por la entidad.
Y con esto, sabemos ahora cómo fue la caída definitiva de Tierra Primus. Por otro lado, podemos inferir que la entidad salvó a Aurora de quedar atrapada para siempre en el exilio. Aunque originalmente, se mencionaría en su historia, que los supervivientes de la niebla la salvaron, y la trajeron a los reinos, atrayendo también el plano del exilio, un dato que explicaría cómo llegaron a formar parte de la niebla. Por su parte, la entidad mantiene aterrorizada a la sentencia mediante la oscuridad. Esto podría explicar que ella tiene su propia debilidad, ya que, al ser un ser de luz, la entidad representa una amenaza que no puede enfrentar. Así que, aunque la sentencia puede continuar castigando herejes, en realidad obedece a un ser mucho más poderoso que ella. Por otra parte, como dato extra, la entidad no modificó sus recuerdos de forma considerable, ya que ambos tienen líneas de diálogo donde se reconocen y se odian mutuamente, viéndose esa rivalidad antes de entrar a los reinos, teniendo a dos personajes que comparten un vínculo, al igual que muchos otros. Y finalmente, tenemos uno de los aspectos más llamativos del capítulo, que son sus controversias. Desde las votaciones, hubo quejas por varios elementos, empezando por el diseño del asesino, que terminó siendo diferente a lo que muchos esperaban. Su poder, también pasó de ser originalmente mucho más sencillo, a convertirse en uno de los más difíciles de utilizar. A esto, se sumó el Mori modificado, para evitar posibles problemas de censura, como ya mencionamos anteriormente. Y el acceso anticipado a las betas, que recibieron algunos creadores de contenido, haciendo que parte de la comunidad perdiera el factor sorpresa y fueran criticados por esto. Pero la polémica más reciente, llegó con el último directo de Discord. En ella, los desarrolladores plantearon que el rayo de luz se viera desde mayor distancia para que los supervivientes pudieran reaccionar mejor, debido a que algunos streamers estaban leyendo el chat y eran sorprendidos por el ataque. La comunidad reaccionó con bastante enfado, ya que parecía que se estaban dando facilidades específicas a los creadores de contenido para enfrentarse al asesino. Finalmente, la cuenta de Dead by Daylight lanzó un comunicado, en el que en resumidas cuentas, dicen que todo fue una broma, y decidieron no implementar el cambio, aunque seguirán vigilando este aspecto y podrían modificarlo más adelante. Todo esto convierte al capítulo en uno de los más polémicos del juego, no tanto por su contenido, sino por la forma en que fue presentado, y la reacción que provocó en la comunidad. Esperemos que los desarrolladores tomen nota para evitar problemas con el contenido futuro, porque al final, sin el apoyo de la comunidad, el juego tampoco habría llegado hasta donde está hoy. Antes de olvidarme, también podemos mencionar que la sentencia sería el primer asesino con un rango de ataque de bastante distancia. Esto le permite golpear a los supervivientes sin necesidad de entrar en una persecución convencional, algo que la mayoría de los asesinos no puede hacer, a excepción de la cazadora y Jason, que también pueden realizar ataques sorpresas a distancia, pero la sentencia es más eficiente, ya que su rayo atraviesa todo. Esto demuestra hasta qué punto puede llegar su poder, y tampoco sería extraño que recibiera más nerfeos en el futuro. Eso sí, considerando que sigue siendo bastante difícil de utilizar, esperemos que los desarrolladores opten más por darle mejoras de comodidad y soporte, en lugar de seguir reduciendo su poder. Aunque parece ser que, tristemente, va a quedarse poco a poco en el olvido, debido a que en su debut, los jugadores no lo han utilizado demasiado, y casi no se lo ve en partidas, una verdadera lástima, tomando en cuenta que fue un capítulo creado por la propia comunidad. Y bueno, hasta aquí llegamos con todas las curiosidades del capítulo Corre del Pecado. Sin duda, estamos ante un capítulo bastante diferente a lo que normalmente nos ofrece Dead by Daylight, no solo por su temática y sus personajes, sino también por todo lo que ocurrió detrás de su desarrollo. Aunque la sentencia todavía tiene mucho potencial, y quizás con el tiempo termine encontrando su lugar entre los asesinos del juego, es una lástima que un capítulo creado prácticamente junto a los jugadores, haya generado tantas controversias, y que de momento, no esté teniendo tanta buena recepción. Pero ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció el capítulo Corre del Pecado? ¿Creen que la sentencia necesita mejoras, o simplemente hace falta que los jugadores aprendan a utilizarla mejor? Déjenme su opinión en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, de verdad que lo aprecio mucho, no olviden compartir, dejar su me gusta y suscribirse, para no perderse los próximos. Ahora sin nada más que decir, procedo a retirarme, se me cuidan, y nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.